Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy venimos con un tema que yo diría que ha sido el más debatido en las últimas semanas. Por todas partes nos encontramos con controversias, discusiones, personas acaloradas defendiendo o atacando esta orden departamental, es 33-2019 del Ministerio de Educación, que está tratando de introducir una nueva perspectiva de género en lo que es la educación dominicana, en la educación escolar. Tenemos para explicar y conocer un poco más de este tema a Matías Bosch. Matías es el director de la Fundación Juan Bosch y él está involucrado en este análisis, vamos a decir. Hay mucha tela que cortar. Se ha dicho que se quiere proteger más la mujer, se quiere eliminar esta cultura machista que tenemos en Latinoamérica, y que sea Matías el que nos explique cuál es el alcance de esta ley. Matías, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo se sienten? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí la idea es saber la opinión tuya, y no sé si es extensiva a la Fundación, sobre este tema, primero de la orden departamental del Ministerio de Educación, que da las pautas para introducir dentro de la educación pública preuniversitaria los temas sobre equidad de género y igualdad de género y respeto. Hay una realidad en la educación dominicana, y es que no hay ningún tipo de educación sexual, que no hay ningún tipo de educación hacia la tolerancia, que hay un nivel de embarazo de adolescentes altísimo, Sí. que hay violencia, feminicidios en los entornos familiares, y que eso como que no aparece en las políticas del Ministerio de Educación. Pero entonces, al mismo tiempo, sobre todo las iglesias, la católica y las demás iglesias, han organizado, y otros medios ligados a las iglesias, una campaña casi de histeria en las redes sociales, diciendo que esto es una forma de enseñar a los niños a ser homosexuales. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? ¿Qué te parece todo esto? De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, y me parece que es una excelente oportunidad de conversar, y felicito porque ustedes tomen esta iniciativa. En lo particular, hemos reaccionado como Fundación Juan Bosch, por supuesto, institucionalmente, y también como Matías Bosch, como individuo, como ciudadano, como ser humano de esta época, de este mundo que nos toca vivir, de esta sociedad. En el fines de 1931, principios de 1932, Juan Bosch escribe el cuento La Mujer. Posiblemente, si busquemos en la literatura dominicana, junto con las precursoras, las grandes precursoras del pensamiento sobre los derechos equitativos entre hombres y mujeres en la sociedad dominicana, Ercilia Pepín, Abigail Mejía y otras, en la literatura dominicana, por lo menos de un hombre, posiblemente encontremos hace 90 años prácticamente en Juan Bosch un cuento dedicado a la mujer, dedicado a la espiral de la desigualdad y la violencia y la subordinación de género, que termina, como todo esto termina, en el padecimiento, el sufrimiento y la muerte de una mujer, incluso la tragedia del hombre también, y del niño, el niño como la gran víctima. Así que nosotros nos consideramos absolutamente tranquilos y convencidos de que hablar de esto 90 años después
no solo es un deber, sino que es surrealista que 90 años después de que Juan Bosch escribió ese cuento, con casi 1.500 feminicidios acumulados desde 2014 para acá, con 30.000 denuncias de violencia, con violaciones, con embarazo infantil y adolescente, con todas las cosas. 22% de los cargos electivos de este país son ocupados por mujeres. 22%, es la mitad de la población y solamente, ni siquiera la cuota que establece la ley de 33%. 22%. 3 de 22 cargos de ministros y de ministras, solo 3 son ocupados por mujeres. Entonces, ahí está el cuento de Juan Bosch. Ahí está la lucha de mujeres y de hombres ilustrísimos. Ahí está una cadena infinita de heroínas de este país. En su cumbre, las hermanas Mirabal, que yo creo que como sociedad dominicana, una sociedad que además ha sido referente del pensamiento y la discusión sobre la igualdad de derechos y dignidad, porque de eso se trata, derechos y dignidad entre hombres y mujeres, y el fin de la violencia. Un país que ha sido referente. Lo que pasa es que quienes están instrumentalizando esto para hacer política no les interesa, además posiblemente ni lo saben, porque parece que ni leen historia dominicana. Parece que ni leen, yo diría, una parte importante, o solamente leen una lectura doctrinaria y dogmática. Un país que ha sido referente en el pensamiento y en la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres, no puede hacer menos que resolver los problemas que tiene hoy. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro juicio? Nuestro juicio es que esto no lo está creando el Ministerio de Educación con la Orden Departamental 33/2019 en 2019, valga la redundancia. Esto está en la Ley de Educación de 1997. En el pacto. Esto está en la Constitución de 2010. Esto está en la ley... Lo que pasa es que nos caracterizamos por no cumplir las leyes que tenemos. Esto está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012. Esto está en el Pacto Educativo 2014-2030 que firmaron todos. Todos los que hoy lo cuestionan. Individuos que hoy están denunciando cosas monstruosas que solo caben en las fantasías más perversas, que no son las de la gente que estamos promoviendo la equidad. Hay que ver qué tienen en sus mentes esas personas que promueven esas fantasías perversas. Realmente es impresionante. No sé qué películas ven y qué libros leen y por qué lugares andan. Pero claramente eso no está en ningún documento educativo. Eso solamente sale de sus mentes. Entonces, todo esto está en ese marco jurídico, además de los pactos internacionales que afortunadamente República Dominicana ha firmado y se ha comprometido como Estado. Todos ellos lo firmaron, y los que no lo firmaron, sus instituciones sí. Los partidos políticos, todos. Las asociaciones religiosas, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Episcopado, los colegios católicos, los colegios evangélicos, y yo subrayaría, no es verdad que la unanimidad de los católicos, que la unanimidad de los evangélicos, no es verdad. No solamente los religiosos, pastores, obispos, monjas, etcétera, sacerdotes, pero tampoco los feligreses. No es verdad que comparten esa óptica. Aquí hay demasiada gente que ha sufrido demasiadas tragedias, que ve lo que pasa con la infancia, que ve lo que pasa con la juventud, que quiere un país donde impere la ley y el Estado de Derecho, que no está de acuerdo. Incluso no lo pueden decir para no ser sancionados. Pero yo diría que esto es un grupo, y con esta idea termino, esto es un grupo que quiere desconocer la Constitución y las leyes, que no representa a nadie. Hay un solo partido involucrado a esto que obtuvo el 0,8% de los votos. Liderazgos religiosos que no consultan a nadie, donde no se vota, donde no se decide colectivamente, y quieren imponer por vía de los medios de comunicación, de la presión y del miedo en la gente, creando historias que no se le han ocurrido a nadie, de un nivel de perversión mental digno de películas de terror. Sí, quieren por medio del miedo y de la presión mediática querer que este país viva en las cavernas. ¿Por qué no creen en esto? Pero porque además se han dado cuenta que esto es un tema que le da visibilidad política, y es terrible. Yo
Con esa frase les quería decir, es terrible que en un país donde hay tanta violencia, tanta crispación, tanta desigualdad, tanta inequidad, haya personas que en vez de usar su visibilidad para proponer políticas, para proponer soluciones, instrumentalicen temas que representan tragedias para miles de vidas, simplemente para ver cómo obtienen un voto más en las próximas elecciones. Matías, tú has tocado muchos puntos. Has tocado el punto de que tenemos muchas leyes que no se cumplen, de que la ley de equidad de género ya existía desde... Por cierto, hay una ley, se creó un ministerio. Pero que sin embargo hace más de 20 años. Ahora bien, yo creo que no es cuestión, y este programa justamente lo que quiere es, no es cuestión solamente de decir, bueno, estos están errados, estos están bien, estos están mal, sino qué es lo que se va a hacer. Espera, ¿qué es lo que se discute? Porque tú has tocado también, vuelvo y te digo, realidades que hay que ponerle atención, los feminicidios, la violencia de género, la violencia contra la mujer, pero... Una cosa es esto y otra cosa es de qué es lo que yo he oído que la gente se está quejando, que se aborde el tema de que el sexo no define el género, porque el género se define por una construcción social y que aunque yo nazca mujer o nazca hombre, puedo tomar la decisión de qué ser en el futuro, porque además puedo operarme o tomar hormonas. Esto, o sea, la homosexualidad es un hecho y también tenemos que aceptarla, porque ¿qué vamos a hacer si tenemos un hijo homosexual, un hermano homosexual, un amigo homosexual, una familia homosexual? Pues tiene sus derechos. Incluso hemos discutido también en este programa que si quieren unirse legalmente también tienen que tener pues estos derechos legales a herencia y demás. Pero en la mente de los niños, que es lo que he oído que la gente se ha quejado, es muy peligroso tocar esos temas porque no están preparados. Entonces, nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos, a mí me gustaría, para aclararnos todos y darle esta información a los amigos, ¿qué tiene que ver esta ordenanza y esta equidad de género con esa otra parte? Perdón, yo quiero antes que vayamos a la pausa, yo la tengo aquí frente a mí, la ordenanza. La ordenanza lo que dice, da un plazo de 60 días a un comité interno de la Dirección de Equidad y Género del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y un comité asesor constituido por el Instituto de la Mujer y Familia de la UAS y el Centro de Estudios de Género del INTEC, en un plazo no mayor de 60 días, a elaborar el diseño de la política de género. Sí, porque no es un mandato, y es se un procederá llamado a llevarlo al órgano de correspondencia para su aprobación. Sí. Es solicitar, ordenar a esos organismos a que sometan una política. Por eso me parece muy buena la... Pero ya lo que están diciendo es que es un adoctrinamiento que hay. Por eso tenemos que... Me parece muy buena la pregunta. Es importantísimo. Y tomo la palabra. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ahí volvemos. ¿Qué es la ideología de género? Depende. Los que son atacados con ese concepto dirían que no es nada, que es una categoría vacía en la que los godos embuten la diversidad sexual, la identidad de género e incluso el feminismo. Matrimonio gay, ideología de género. Decir que hay mujeres discriminadas, ideología de género. Reconocer que hubo víctimas del conflicto que fueron atacadas por su orientación sexual, también, ideología de género. Por su parte, cuando le preguntamos al señor que apunta con el dedo, ideología de género es imponer todo lo que sea LGBT en la cultura, la educación y las leyes. Según él, los ideólogos de género rechazan la relación que existe entre la biología y el comportamiento. O sea, creen que la homosexualidad es una opción y que el género es algo que nos enseñan cuando somos pequeños. Esa es la idea que quieren imponer. Pero entonces, ¿qué? ¿La ideología de género sí es algo o no? La verdad es que no importa mucho, pues la palabra que debería llamar nuestra atención no es ideología ni tampoco género, sino imposición. Hay polémica porque cada cual siente que a la fuerza le están imponiendo las creencias del otro. Verán, uno puede discutir sobre la naturaleza humana y sobre el rol de la cultura, pero en últimas no estamos obligados a creer lo mismo, que cada cual crea lo que quiera. Sin embargo, cuando pasamos del reino de las opiniones y las conversaciones de cafetería al marco legal, a lo que se puede y no se puede hacer, la cosa ya no es tan fácil.
Para poner esto en perspectiva, veamos el alegato de las personas LGBT. Ellos no le están diciendo a nadie cómo vivir su vida. Lo que piden es no ser discriminados. Y por ejemplo, prohibir el matrimonio civil para personas del mismo sexo es una forma de discriminación porque se le estaría negando a alguien un derecho con base en su orientación sexual. ¿Y cuál es ese derecho? Pues es que el matrimonio tiene un montón de beneficios legales, como la posibilidad de heredar, de separar bienes, de adquirir una nacionalidad, de compartir una pensión y muchas cosas más. Entonces, la pregunta es muy simple. Si todos podemos creer lo que sea, ¿por qué la ley habría de proteger solo un tipo de creencias? En busca de respuestas, consideremos el otro lado de la historia. Los que le temen a la ideología de género dicen estar defendiendo la familia. El argumento iría más o menos así. Premisa número 1. La familia es el soporte de la sociedad. Premisa número 2. La familia, de acuerdo al orden natural, está conformada por un hombre y una mujer, sino ¿de dónde salen los niños? Conclusión. Las familias que no están constituidas por un hombre y una mujer no sirven para soportar la sociedad y la ley no debería protegerlas. Imponer la ideología de género equivale a obligarnos a todos a vivir en una sociedad que se va a desbaratar o algo por el estilo. Entonces, ahí están las dos posturas, y para ser francos, la segunda, o sea, el argumento de la familia, tiene una patica rota, que se puede refutar desde la evidencia y desde la razón. Vamos despacio. Es verdad que el núcleo básico de la sociedad no es el individuo, sino la familia. En efecto, todos necesitamos una red de apoyo, especialmente cuando estamos creciendo, porque los bebés no compran sus propios pañales, hasta hoy. Ahí vamos bien. Pero, sin embargo, la realidad está llena de familias que no se ajustan al dichoso orden natural. Familias de otros tiempos y otros lugares, pero también familias aquí en Colombia, hoy. Desde la mamá soltera, pasando por los tíos y los abuelos, hasta grupos de personas que juntos asumen el rol de criar a un niño o de cuidar a sus mayores. Y más allá de la existencia real de otros tipos de familia, también podemos defender la diversidad con el mero ejercicio de la razón. La importancia de la familia no se debe a la configuración de un hombre y una mujer con niño, niña y perro, sino a algo mucho más abstracto. Si hablamos de familia como el núcleo de la sociedad, lo que realmente importa es que haya individuos dispuestos a darse apoyo emocional y económico, además de otras cosas básicas como la transmisión de conocimiento. Y eso no tiene nada que ver con los cromosomas o el género. Lo único que podría decirse en contra de las parejas homosexuales es que son incapaces de concebir hijos entre sí. Ahí estaría la base del argumento conservador. Sin embargo, esto no es un problema en un mundo en el que existen técnicas de inseminación artificial, 7.000 millones de habitantes y sumando embarazos no deseados y mecanismos como la adopción. Pero basta con mencionar el tema de la adopción y el debate cambia de forma. La sociedad no se va a descoser si permitimos que exista una definición legal de familia más amplia, que cobije lazos familiares que de hecho existen. Pero en el mismo ejercicio de presentar el argumento aparece el cuidado y la crianza de los niños. Y ahí se prende otra vez la idea de que la ideología de género es una imposición. Ya no es que los conservadores se sientan obligados a ver cómo se destruye la sociedad a punta de hombres besuqueándose en las calles. El problema ahora es que a los niños criados por parejas homosexuales se les estaría imponiendo una ideología homosexual. Peor aún, también se les estaría imponiendo a los niños que van al colegio y reciben clases sobre el respeto a la diversidad. ¡Ay de nosotros! Pero, ¿en serio? ¿Enseñarle a los niños a no discriminar sería algo tan terrible? ¿Una imposición inaceptable? Y bueno, supongamos que el problema no es el respeto. ¿Será que se nos vuelven maricas? Pues, esa es una pregunta, pero he aquí una mucho mejor. ¿Por qué preocupa la orientación sexual? ¿Acaso hay algo inherentemente malo en ser lesbiana, gay, bisexual o trans? ¡Sí! ¡Que se destruye la familia! Pero, ¿por qué? Porque la familia está compuesta por un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque solo un hombre y una mujer pueden procrear. Ya habíamos pasado por ahí. Sobrepoblación y métodos de reproducción alternativos. Por favor, pillen la ironía. Lo que queremos es defender la familia, pero hablar de un supuesto orden natural limita las posibilidades de que todos tengamos una. Y esto es particularmente relevante en el caso de la adopción. Una pareja con un proyecto de vida, una pareja que toma conscientemente la decisión de recibir a un niño, es el tipo de familia que da amor, comprensión y ternura. Justamente el tipo de familia que da soporte a la sociedad.
Dicho lo anterior, ya podemos regresar al punto central de este video. La ideología de género es descrita como una forma de imposición. Pero lo cierto es que las personas LGBT solo están pidiendo que se les respeten ciertos derechos, igual que los heterosexuales. Derechos tan básicos como el reconocimiento legal de sus lazos familiares y la protección de su integridad. Si usted no está de acuerdo con la ideología de género, tiene toda la libertad de enseñarle a sus hijos lo que sea. Que los hombres no usan falda, que uno sale en bikini a la playa, pero no en ropa interior a la calle. E incluso, si quiere, si así lo cree, puede enseñarle a sus hijos que la homosexualidad está mal. El caso es que todo el mundo puede creer lo que quiera y los derechos deben dar cabida a esa diversidad. Pero la línea que no podemos cruzar es aquella que separa las opiniones de la discriminación. Muy terrible. Bien, amigos, ahí veíamos esta ilustración, este video sobre la ideología de género enfocada desde el punto de vista de quienes defienden la educación en la diversidad y los derechos de las personas distintas y de las familias distintas. Es un video colombiano, ustedes ven que mencionan el conflicto armado, que a nosotros no nos aplica, pero el resto de las cosas más o menos son iguales. Entonces, como decíamos en el segmento anterior, hay muchas personas que se oponen. Uh-huh. La idea sería de que ellos tienen todo el derecho a oponerse, pero lo que no tienen derecho es a discriminar. Y además, yo lo que creo es que todavía esa ordenanza es un mandato a hacer inclusiones, que todavía no se ha definido. Hacer una política. Y si pudiéramos influir, si a eso queremos, en cómo fuera, porque aquí lo más importante es el cómo. Cuando hablamos de educación es el cómo, y quiero aclarar mi posición, que no estoy de acuerdo en absoluto de que los homosexuales adopten niños, no, para nada estoy en contra, ni que le diga que el sexo o el género es una construcción social. Sí estoy de acuerdo con que se les respete. Tengo amigos homosexuales a los que quiero muchísimo y los defendería en cualquier escenario, pero una cosa es tocar, sí, sin hijos, exactamente. No pueden tener hijos. No, si los tienen también los recibo en mi casa y los quiero, no, pero en ningún momento. Pero legalmente no pueden tener hijos. Bueno, ni pueden heredar, lo que pasa es, ni pueden tener pensión. Sí, quiere Matías, pero un pequeñito. Lo que pasa es que, mira qué pasa, yo creo que las construcciones sociales son herencias de miles de años y aunque tenemos que revisarlas y yo me tengo que sentir halagada entre estos dos hombres que están defendiendo los derechos de la mujer y de hecho me siento muy halagada, pero no pueden ser abruptas porque la cultura es como, por ejemplo, yo estoy totalmente en contra de la burka. Me la encuentro la burka, de la cuestión que se ponen las mujeres musulmanas. Pero yo no puedo ir a decirle a los musulmanes que fuera la burka, porque es que yo tengo que respetar su cultura. Entonces pasa lo mismo. Yo creo que la pregunta que se hizo y lo que están ustedes comentando es muy, muy importante para clarificar algunas cosas. Una cuestión fundamental es que efectivamente existe en muchísimas personas una gran alarma y una gran preocupación. Esa alarma y esa preocupación nace de la orden departamental 33-2019, una orden departamental que sumamente tarde viene sencillamente a decir lo que está en la ley de 1997, lo que está en la Constitución. ¿Qué dice la ley de 1997? Es bueno que tú lo aclares. Voy. Lo que está en la Constitución, en el Pacto Educativo, que sencillamente lo que dicen es que describen el tipo de educación que el país quiere y ese tipo de educación debe ser integral y para la vida. Y esa educación integral y para la vida incluye una educación con perspectiva de equidad e igualdad de género, ¿sí? Esa orden departamental, casi 25 años tarde, viene a decir algo
que no es que no se está haciendo, ya se está haciendo. Si vamos a los libros de texto de los colegios públicos y los colegios privados, no son los libros de hace 50 años y las escuelas no son Sodoma y Gomorra. Son libros que hablan de niños y niñas, son libros que enseñan el respeto, son libros que enseñan la tolerancia y no hay Sodoma y Gomorra en las escuelas. Lo que estamos diciendo, lo que la orden departamental dice, esto tiene que articularse en una política, tiene que diseñarse el currículum ya de manera formal, integrando estas variables y estas dimensiones. Eso es importante. Entonces, ¿el miedo de dónde nace? El miedo nace de muchas cosas. El miedo nace de una sociedad que cambió. El miedo nace de la globalización, donde fronteras y límites que antes estaban establecidos, que duraron incluso siglos, cambiaron, se hacen frágiles, donde la influencia cultural de un país a otro, de un continente a otro, es altísima, donde los modelos y los patrones culturales están variando permanentemente, donde hay además niveles de violencia, de peligrosidad, de criminalidad, el abuso infantil, la pornografía infantil, todo eso. La inestabilidad de la vida y de la familia tradicional, todo eso hace que la gente esté atemorizada y estresada sistemáticamente. Si a eso, pero entonces, ¿qué pasa? A eso no se le agrega. Ahí donde nosotros estamos de acuerdo. Cualquiera que es papá y que es mamá en esta época, cualquiera está preocupado por sus hijos y por sus hijas. Porque tú no tienes ya las formas estables y tradicionales que te daban seguridad. Todo parece tambalearse. Sí, pero lo que pasa es que ante eso no existen unas propuestas políticas, sino lo que hace es una agitación de ese miedo. Una agitación de ese miedo. ¿A qué me refiero con agitación de ese miedo? A estar hablando de homosexualidad cuando esto tiene que ver con igualdad y equidad de género, a decir que esto es un invento cuando esto está en una ley hace casi 25 años y en la Constitución, a decir que esto es una conspiración internacional o a decir que la finalidad de esto es que los niños se transformen en homosexuales y en lesbianas. Quien dice eso, primero, no tiene idea de lo que significa, no tiene idea de qué es equidad e igualdad de género, no tiene idea tampoco, no tiene idea de los documentos que fundamentan eso, y además está mintiendo porque no tiene base. ¿Por qué no tiene base? Primero, porque esta ordenanza, ni la ley ni la Constitución hablan de la homosexualidad. Nada. No hablan nada de eso. Segundo, porque como ustedes bien han aclarado, esa orden departamental viene a querer poner en orden algo que está hace casi 25 años en la ley y se está haciendo y se viene haciendo. Incluso, yo no sé de qué se marean tanto. El Poder Judicial tiene un documento en la web de 2007. Hace 12 años que el Poder Judicial tiene un documento que se llama Política de Género en el Poder Judicial. ¿Alguien ha visto Sodoma y Gomorra en el Poder Judicial? Que en los tribunales se hayan llenado de jueces y de fiscales y abogados homosexuales, lesbianas, transexuales y de esa? Dice sencillamente una cuestión que es que si sabemos que estamos en un país donde hay un montón de inequidad, donde hombres y mujeres ganan diferente por el mismo trabajo, no importa incluso que sean de la categoría profesional más alta, donde tenemos una desigualdad brutal en participación política, donde tenemos unos niveles de violencia abismales, donde tenemos feminicidio, suicidio de los propios hombres, tenemos que hacer políticas, tenemos que tomar... El Estado tiene que trabajar para resolver los problemas. El Estado no puede quedarse de brazos cruzados, aterrado cuando tienes un problema frente a tus ojos. Tenemos que hacer políticas que ayuden a que eso cambie. Entonces, precisar. Entonces, la bandera. La bandera es la ideología de género. Esa es una palabra inventada que tiene su base en unos textos de 1994. ¿Por qué? Tú preguntabas el tema del género como algo social. ¿A qué se refiere eso? Eso no se refiere a enseñarle a los niños y hay países que llevan esto implementándose y aquí mismo.
ya hace 30, 40 años, y eso no ocurre, que se les enseñe a que ahora vamos a jugar, a que cada quien va a elegir el sexo que más le guste y se va a operar. Eso no es verdad, eso es aterrorizar a la gente. Sí. Entonces la gente está preocupada y opinando sobre la base del miedo, no sobre la base de la comprensión y del uso de la razón y de la información veraz. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el género, no el sexo, el género masculino y el género femenino, que no tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con cómo nos comportamos. O sea, ¿qué significa en mi sociedad y en mi cultura y en mi época histórica ser hombre y ser mujer? En la sociedad dominicana y en la mayoría de las sociedades latinoamericanas hemos cargado con una concepción donde ser hombre y ser mujer, donde tener esta diferencia anatómica significa que yo tengo derecho a ganar más, que yo tengo derecho a mandar, a que si tú no me haces caso te puedo golpear y hasta te mato. No solamente que tengo derecho, sino que al hombre se le exige una fortaleza que quizás no tiene, que y eso lo puede hacer sufrir. Pero vete algo muy sencillo. Es decir, a nosotros los hombres nos educan desde chiquitos de que los hombres pueden tener 2, 3, 4, novias, 5, 6, 7 novias y no importa. Que no, y si lo hacen, jajaja. Que no, exacto. Que y no, si lo hace una mujer, exacto, es una puta. Exacto, que no tenemos que ser fieles. O incluso la misma fortaleza que se le exige al hombre, que quizás uno que no la tenga, tú mencionaste suicidio de hombres, puede afectarle. Exacto, también. Que los hombres está muy presionado el hombre. Que los hombres no pueden llorar, que los hombres no tienen derecho a ser frágiles, que los hombres no tienen derecho a pedir ayuda, que los hombres tienen que imponerse por la fuerza y tienen que imponer su voluntad, que al hombre no se le premia la fidelidad en la pareja, sino que se le premia las novias. Entonces ahí termino la idea. Todo eso es a lo que se refiere cuando se habla de una construcción social y cultural. Es decir, le damos unos atributos a ser hombre y ser mujer que no son sanos y que no hacen bien y que generan violencia, maltrato, sufrimiento, injusticia. Educar, como dice la orden y como dice la Constitución y las leyes, educar en una nueva concepción de masculinidad y feminidad, donde nos respetemos, nos cuidemos, nos protejamos, seamos afectuosos los unos con los otros con las unas y las unas con nosotros, donde nos tratemos como seres humanos, donde busquemos la igualdad en derechos y en dignidad. Eso no le puede preocupar a nadie. Yo estoy seguro que nadie que sea papá y mamá, nadie que tenga una hija quiere que la hija se forme y que nuestro hijo se forme como un hombre golpeador, ni como una niña golpeada en el futuro. Queremos que nuestros hijos se formen en respetarse. Por lo tanto, a los creyentes en Cristo, a las personas preocupadas por la familia, lo que yo les diría es: ayuden a que esa orden departamental sea la mejor. Ayuden, porque eso además no lo va a imponer nadie. Como tú dices, esa orden departamental lo que dicen es: diséñese un plan para que pase al Consejo Nacional de Educación, donde todos los sectores sociales están representados, y ahí nada se puede imponer, ahí todo se tiene que consensuar. Por lo tanto, lo que deberían estar, en vez de usar eso para aterrorizar a la gente, para buscar sonido en la prensa y para hacer política como gente que está lanzando su candidatura utilizando este tema, deberían decir cómo yo apoyo desde mi iglesia, desde mi escuela, desde mi junta de vecinos, desde mi escuela, cómo ayudo a una buena política educativa, Matías, de equidad de género. Yo creo que si se especificara en esta ordenanza, ya cuando se convierte en ley, que esto no implica... Que no es una ley, no un proyecto de ley. Sí, pero va a ser una ley porque tampoco tampoco es una ley. Bueno, una ordenanza va a ser una política es lo mismo. Que tiene que discutir al final es lo mismo. Cuando después de discutida y aprobada, es lo mismo. Entonces, no, es una política señores, educativa. Si se va a hacer la política educativa, bueno, pues la política educativa, algo que se va a hacer, pero no se cumple. Entonces ahora sí se va a cumplir. Si se incluye en esto nuevo, que ya está en la ley, pero que no se cumple, vuelvo y digo, que no se va a tocar esta parte que es de que sí, que no tiene nada que ver, porque eso ya es aparte y no es que se ataque al que lo haga, pero no se va a promover
que si yo nazco hombre puedo convertirme en mujer y no es nada. La gente... Pero eso nunca ha estado en la educación de género. Pero hay miedo. Pero es un miedo creado, Matías, ¿me entiendes? pero ¿para qué estamos haciendo pero es una mentira. ¿Cómo tú vas a responder una mentira? Pero ¿cómo vas a responder una mentira? Bueno, aclarando, Mónica, porque eso es un invento, es un disparate. Pero practiquemos la equidad de género. Dale, continúa. Exacto. Si esto se clarificara, yo estoy segura que tendría que no. Pero tú sabes cuál es. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también veámoslo desde este punto de vista. Y ahí es donde yo veo lo peligroso de esto. Lo peligroso de esto. Es decir, sin que tengan una sola prueba, sin que nadie en este país hable de algo así. Hay unas personas que toman esto. ¿Por qué? Porque en otros países se ha hecho y se han visto videos. No es verdad. Claro. No. Yo te diría que no. Es cierto. Porque se ha visto que en Europa, que en Estados Unidos, hay partidos políticos, candidaturas incluso, que han llegado a tener una representación, grupos políticos que no existían hace meses. Claro, entonces vamos a dejar que esto tome fuerza una representación por no responder a una cosa que es mentira. Yo lo que estoy diciendo que me parece muy bien que se aclare a la población. Lo que sí te digo, que un peligro que estamos teniendo es que la cuestión es cuántas cosas tendremos que aclarar que no son porque estén escritas en un documento. Todo lo que sea necesario. Sí, porque es necesario. Pero la pregunta es, estos sectores muy específicos, grupúsculos, incluso individuos que en política no tienen ninguna representación, ni siquiera pueden organizar, ni siquiera tienen ni partidos, pueden tranquilamente crear día tras día confusión en la población. Claro que lo hacen. Solo porque ven que en otros países, como el terror funciona, utilizan un tema como este, inventan cosas que no están escritas. Ahí salió un comunicado de prensa saliendo que la educación en equidad de género es pero como te digo, una cantidad de perversiones que uno se pregunta de qué fantasías o de qué mente sacan esas perversiones sexuales. Porque además la educación de género no es educación sexual. La pregunta es, yo estoy de acuerdo que hay que aclarar todas las preocupaciones de la población. La pregunta es, ¿quienes engendran miedo pararán de engendrar miedo y asumirán una posición cívica y política y religiosa? Si las cosas están claras, si las cosas están claras, ahí se para. No, es que cuando no se quiere, las reafirmaciones cristianas contra Juan Bosch, que no eran cristianas nada, no tenían que ver con confusiones. Era otra tenían época, que ver con era otra utilizar época la también. religión y un plan político. Sí, la pero era fe de la otra gente época, con ya no fines es lo políticos. mismo. O sea, la pregunta es si quienes están utilizando el tema con fines políticos pararán. Esa es una pregunta que yo me hago. Paran en el momento que tú no les des la razón. Vamos a la pausa. Bien, amigos, continuamos con este tema. Yo creo que vamos a necesitar varios programas sobre el tema de la educación, la orden del Ministerio de Educación y el diseño de una política con perspectiva de género para la educación dominicana. Porque la capacidad de formar las cosas son infinitas. Miren, yo me pongo a pensar, en el siglo XIX, las mujeres no podían votar. Ni ir a la escuela, ni trabajar. Eso iba a decir, ni ir a la escuela, ni trabajar. No podían, en el siglo XX, tener cuentas bancarias. No, hasta el otro no podían día, ser pastoras como hoy. Sí. No pueden ser curas. Iglesias. No pueden. Pero ya pastoras en iglesias evangélicas, entonces, sí, en ese tiempo no podían. Sí, entonces, es decir, el proceso de conquistar la equidad y la igualdad ha sido un proceso muy largo. De hecho, en el Código Penal Dominicano, hasta hace muy poco, se establecía de que si el hombre encontraba a la mujer en un acto de infidelidad infragrante, la podían matar a ella
al otro y al Así amante, y no se consideraba un Y crimen. viceversa no se podía. Hay que Y aclararlo. viceversa no. Exacto. La mujer no podía matar al hombre si lo encontraba infragante. Ahí era crimen. Que Evidentemente. ninguno debería matar Claro. a nadie. Ninguno debe matar a nadie, simple y llanamente. No había divorcio. No. Existía el divorcio. Es decir, toda una serie de cosas que damos por Existe el matrimonio como con menores de edad. Sí, Hoy sí. el hombre está autorizado. a casar con Y menores muchos de edad. congresistas que están que dicen que no quieren que se eduque en equidad, están votando a favor de que eso no solo se mantenga, sino que se rebaje la edad. ¿Cómo? No, pero peor aún. Para que hombres al mismo adultos se tiempo puedan que casar está con que está niñas. esta superchería Y embarazar de niñas. que están educando a homosexuales, a los niños, lo cual es una mentira absoluta. Una mentira absoluta. La semana pasada aprobaron una resolución en la Cámara de Diputados que es obligatorio leer la Biblia en un país laico. Que está muy bien que quienes El que quiera está muy leerla, bien, que la lea. Que está muy Como bien, un la Biblia acto es un libro personal, importantísimo. Pero tú no puedes obligar. No. Tú no puedes obligar a todos los niños de la educación pública a que tienen que tener una hora para leer la Biblia. Eso es volver Ahora, al siglo XIV. Y déjame decir algo, porque Mónica señalaba muy bien la preocupación que hay sobre Claro, el tema de a mí misma me preocupa. sobre el tema que tenga que ver con homosexualidad, aunque eso no está en los documentos, es una cosa muy importante. Aunque ese no sea el tema, por supuesto que nuestro país necesita educarse en el respeto y en la tolerancia, porque yo no quiero que a mi hijo nadie le imponga ni le enseñe sobre su sexualidad. Eso es un tema de mis hijos y de sus Claro. padres que estamos aquí. O de ellos. Ahora, a mí me aterra el audio que circuló la semana pasada por todos los WhatsApp de este país de una figura famosa, figura famosa. Ah, sí, mandando que iba Un a audio de fusilar. 9 minutos, Sí, sí. llamando a salir con escopetas, Sí. a Sí. matar Sí, sí. a los hombres y mujeres homosexuales. Ya, no lo Sí, sí. vi. Yo no quiero No. que a mi hijo y a mi hija nadie le enseñe nada, ni le adoctrine nada sobre su sexualidad. Pero yo no quiero, ni yo ni que mis hijos vivan en una sociedad donde se llame públicamente a salir con Al escopetas, linchamiento. a matar No, a eso es personas una atrocidad. por su opción de vida. Por supuesto. O sea, Eso es una atrocidad. Pero también me preocupó otro video que no sé si a ustedes les que en llegó ese de un plano- niño de 9 años que se declaraba bisexual en un organismo internacional y todos lo aplaudían. Eso era Bueno. un congreso. Bueno, en pero qué México, preocupante. En México. Pero qué preocupante. Pero espérate, pero eso era de eso. No, pero como Era quiera. un Está bien, congreso pero- de diversidad sexual. No, eso- pero a mí no eso- me agrada. eso- Porque un Bueno, niño a pero esa ¿y qué tú edad- quieres? Que lo eso te matemos, que No, lo que no se le decapitemos. aplauda, le diga, Pero si es una sobre opción. eso. Pero yo te digo, no estamos hablando sobre aplaudir o sobre, eso es muy entendible lo que tú estás diciendo. El problema es que aquí no es que se está pidiendo que se aplauda. El problema aquí sería Que se acepte. que la gente no quiera matar a Ah, otro. no, imposible. Pero de nuevo, el tema de la homosexualidad no está sobre la mesa. El tema que está sobre la mesa es la espiral brutal que Juan Bosch escribió en su cuento La Mujer. Es la espiral Los de feminicidios. violencia y de inequidad brutal que hay, donde se matan incluso a los propios hijos. Si hablamos de proteger a la familia, que yo estoy de acuerdo y yo no he visto a nadie en este país que esté en contra de proteger a la familia. Tenemos que proteger a una familia afectada por hombres y mujeres. Primero, hombres y mujeres que están pasándola muy mal. La mayoría la pasan muy mal. Gana menos de lo que merece, viven en condiciones de pobreza, etc. Pero además, donde las mujeres ganan menos, donde no hay distribución equitativa No, y de hay las tareas acoso en del los hogar, trabajos donde hay también. acoso en los La trabajos, echan del trabajo Claro. por el embarazo. donde Y por las mujeres no son contratadas. aceptar propuestas de los jefes. Exacto, donde las mujeres, si no aceptan el acoso, son canceladas, donde si están embarazadas o en edad reproductiva no obtienen trabajo, que las mujeres que hacen política no tienen las mismas posibilidades, donde las mujeres que son religiosas no tienen las mismas oportunidades.
Esa es la familia que está, la familia donde la mujer es asesinada, golpeada delante de los hijos, o hasta los mismos hijos son asesinados y después el hombre se suicida. Yo no quiero vivir en una sociedad donde los hombres y las mujeres nos relacionemos de esa manera violenta. Queremos paz, queremos justicia, queremos equidad, queremos respeto, queremos tolerancia. De eso estamos hablando. Y si aceptamos la educación vial para que haya menos accidentes de tránsito, si queremos la educación financiera para que la gente utilice mejor el dinero y no se endeude, ¿verdad? Y no se destruya su vida económica, es lógico que querramos que nuestra escuela eduque para que niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres se traten con respeto, con amor, con solidaridad, con cuidado. De hecho, con Matías, amor, no eso solamente es lo que queremos. Esto, en las Entonces, escuelas, por ejemplo, de Barahona, estuve en una ocasión, de San Juan, ahí los niños están armados. No puede ser. Es una cantidad, sacan puñales, hay peleas. No puede es ser. una cosa terrible la violencia que hay ahora mismo. Pero en también, nuestros cuando colegios, hablamos de la masculinidad, escuelas. es esa masculinidad enseñada a que el hombre se mide por a quién, por andar con una pistola, por a quién mata, porque si me topaste el carro te tengo que dar golpe o te tengo que matar, porque si miraste a mi mujer en la calle te tengo que matar. Esa masculinidad violenta No es una masculinidad que tenemos que reeducar, Así es. porque no resistimos más este nivel de violencia y de inequidad. Las mujeres que están haciendo política, las mujeres que están haciendo periodismo, las mujeres que trabajan deben decir: yo quiero ganar lo que merezco por mi trabajo. Yo quiero, si yo tengo talento, yo quiero ser alcaldesa, diputada, O presidenta. senadora, presidenta, vicepresidenta, quiero ser alcaldesa. No que por ser mujer yo solo tenga el 22% de los cupos. Lo que pasa Eso es lo que también nosotros es- necesitamos, y que no nos confundan más ni nos Sí, manipulen pero no te más. creas que esa cuota política se va a poder llenar porque lo digan, porque lo que pasa es que la mujer se presta mucho menos a actos de corrupción y a... En buena hora. Exacto, En buena hora. y por eso es que hay menos mujeres también. Pero por eso queremos, es decir, de eso se trata. Nosotros, oye, si con Trujillo en la década de los 40 fue que se logró aquí que las mujeres pudiesen votar, y eso fue con el Trujillato, como 58 años después del ajusticiamiento del tirano en democracia y en un Estado de Derecho, no vamos a querer que nos eduquemos y que tengamos igualdad de oportunidades para hombres Así y mujeres, y que nuestros niños y niñas aprendan que eso es bueno, que eso es sano y que eso hace que el país sea mejor. No podemos estar peor y más atrasado que Trujillo. Bueno, Matías, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho tu participación, como siempre, en el programa, tratando de clarificar cosas importantes y que de alguna forma tenemos que, materializar, hacer pues que la equidad de género, claro, con sus aclaraciones para que estén tranquilos los que están más... Con su nota al pie. Julio no quiere que le pongamos esa notica. La ¿Tú no nota quieres, al Julio? pie. Tú no No. quieres. Yo No, sí no, quiero no. que le ponga la nota No, al pie. no, y estoy a favor y yo voy del a convencer matrimonio a Matías igualitario. que también esté aquí Y los a derechos. favor de, Yo estoy a favor de de la que, coletilla. de que todo lo que podamos avanzar en consenso y que sea En avance, exacto, se en haga. es cierto. Lo que de primero no podemos aceptar es que por la fuerza, por la presión mediática, El terror psicológico. y en base al terror y a la mentira, ninguno de los dos bandos. se impida el Es que debate. no hay Sí, pero terror de ningún bando. aquí no hay dos bandos. Aquí hay unos agrupamientos. Bueno, pues de esos Aquí hay agrupamientos, unos aunque tú lo llames agrupamientos que puntuales. quieren hacer política y lucha de poder, aterrando a la gente y agitando el pavor y fomentando la Y por ignorancia. eso nosotros en estos Por programas eso, tratamos de poner todas las vertientes todo- y que usted mismo sea el que saque las todo conclusiones. lo que en consenso se pueda construir, y entonces los mismos sectores y personalidades que firmaron el pacto educativo, donde en el 2.1... Matías, aquí se firma todo y no se cumple Sí, nada. pero esos Señores, se nos sectores, acabó es el una tiempo. cuestión de responsabilidad pero cívica. espérate. Esos Bueno, sectores ¿Cómo que que se firma todo? Esos Bueno, sectores que no, Pero firmaron no hay el que Sea pacto- tan asustarse jurado. entonces Sea con la tan política jurado. de equidad de género, Pero porque si se firma y no se cumple. esos ¿Verdad, sectores, verdad? Cuando esos se firmó. sectores, Entonces no te preocupa. No, bueno, esos sectores que firmaron el pacto educativo tienen que apoyar que ese pacto educativo se aplique. Claro. Eso es todo. Pero sí. hasta la próxima, amigos.